primera página. Siete 43 minutos de la mañana, de vuelta con mucho más de primera página. Ricardo Sánchez, secretario general nacional del partido Alianza para el Cambio, integrante del Gran Polo Patriótico. Por cierto, ya vamos a hablar de la validación que tuvieron este fin de semana, no se nos va a escapar ese tema. Le preguntaba antes de irnos a la pausa por esta carta que publica la fiscal general de la República, se le envía al ministro Elías Agua, presidente de la Comisión Presidencial para la Iniciativa de Asamblea Nacional Constituyente. En este texto, la fiscal general de la República dice, entre otras cosas, y cito uno de los párrafos, dice: lo expuesto, en lugar de propiciar equilibrios y generar un clima de paz, estimo que aceleraría la crisis, visto además el carácter sectorial o corporativo que asoma el decreto dictado por el Ejecutivo y que funge de líneas matrices para la elaboración de las bases comiciales del proceso de convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. La titular del Ministerio Público considera que esta convocatoria más bien aceleraría la crisis política y social que hay en Venezuela. ¿Usted qué opina acerca de este pronunciamiento? No, hay dos temas que son clave frente al tema del pronunciamiento de la fiscal. Uno, que creo que es positivo, que escuchar la opinión de todos los poderes públicos del Estado venezolano, que escuchar la opinión de todos los sectores de la vida nacional, lo que refleja y pone en evidencia lo amplio que ha sido este proceso de consulta sobre la necesidad de generar un instrumento como la Asamblea Nacional Constituyente que tribute para la paz y la convivencia de los venezolanos. Yo creo que es positivo que ella dé su opinión política sobre el tema. Ahora, lo que no es positivo es que la fiscal no hable con claridad como corresponde. Yo no comparto la opinión de la fiscal cuando dice que la Asamblea Nacional Constituyente agravaría la crisis de la coyuntura política que vive el país. Yo creo que lo que agrava la crisis es la falta de celeridad, la lentitud y la actitud casi que pasiva que ha tenido la Fiscalía General de la República para que un innumerable episodio de violencia clara, evidente, pública, notoria, comunicacional que han ocurrido en estas últimas semanas no hayan contado, digamos, con el compromiso del Ministerio Público para que no haya impunidad. Porque uno de los elementos fundamentales para la conquista de la paz es que haya justicia. Ahora, difícilmente va a haber justicia si se consolida la impunidad con un elemento que no contribuye para la solución de las controversias, para dirimir las diferencias. Porque nosotros sí creemos que la Fiscalía General de la República no puede hacerse de la vista gorda frente a lo que ha ocurrido. A mí me parece inaudito. ¿Usted cree que se ha hecho de la vista gorda ante los últimos sucesos? Yo creo que ante innumerables episodios de violencia que han ocurrido en el país, pareciera que no ha actuado con la misma contundencia, con la misma seriedad que debe actuar el Ministerio Público. Por ejemplo, el día de ayer que ocurrían, por ejemplo, ayer veíamos algunos medios de comunicación, por ejemplo, que decían Guardia Nacional reprime salvajemente a unos jóvenes manifestantes que cargaban 2 volteos. Debe ser porque los volteos eran de ellos, pues. Debe ser, no, lo que no quieren decir es que unos señores trabajadores de la construcción los secuestraron, los golpearon, casi los matan, los amenazaron y les secuestraron su vehículo de trabajo y luego lo quemaron. Pero además, ¿qué es lo que dice? Es que la Guardia Nacional reprime salvajemente. Mira, el tema del orden público, en términos de los protocolos reconocidos por estándares internacionales en materia de control de manifestaciones, tiene 4 elementos que son básicos. La primera tiene que ver con el tema de la prevención. El segundo elemento tiene que ver con el elemento de la disuasión. El tercer elemento, la contención. Y el cuarto elemento tiene que ver con la generación del orden en un momento determinado. Ahora, uso progresivo de la fuerza. Claro, por supuesto, siempre sustentado en el uso progresivo y diferenciado de la fuerza. Ahora, la pregunta es, cuando unos tipos se montan una tanqueta, le prenden candela, entonces es increíble que eso no se ha reflejado en algunos medios de comunicación, pero cuando la contención establecida en protocolos internacionales para ese tipo de violencia se da, entonces es la represión salvaje de nuestra Guardia Nacional Bolivariana. Yo no niego que en algún momento, en algún contexto, hayan episodios aislados que han sido condenados, como por ejemplo el ingreso de la Fuerza Armada, por ejemplo, la Guardia Nacional en la Universidad de Carabobo, que fue condenado incluso por el mismo comandante del componente. En la UPEL. En la UPEL, por ejemplo, incluso que fueron puestos a las órdenes del Ministerio Público, porque ese tipo de salvajada nosotros no lo vamos a permitir. Ahora, nosotros no caemos en el chantaje y nosotros sí nos atramos de la violencia y nosotros sí, cualquier persona que sea vinculado, nosotros las ponemos a las órdenes de la justicia. Ahora, diputado, pero realmente qué tan aislados son estos casos, porque cuando uno ve, por ejemplo, y ustedes, cualquier venezolano se puede meter en la cuenta o puede ingresar a la cuenta de Twitter del Ministerio Público y usted observa como, por ejemplo, se imputan a tantos funcionarios de la Policía Nacional, de la Guardia Nacional, disparos a quemarropa, ha habido evidentes denuncias y documentos en videos y en fotos de disparos a quemarropa
de bombas lacrimógenas, personas heridas por perdigones. Por constitución está prohibido el uso de armas de fuego en la contención de manifestaciones y ha habido funcionarios que están siendo imputados por disparar armas de fuego a algunos manifestantes. ¿Por qué estaban usando armas de fuego en el control de manifestaciones? Mira, hay dos cosas. Uno, la responsabilidad penal es individual. Y lo otro tiene que ver que en estos momentos, desde la visión del Estado, no ha habido ninguna instrucción para reprimir las manifestaciones de forma violenta. Ahora, hay un episodio importante que hay que relatar. Yo me pregunto, y la reflexión que hagamos como venezolanos, ¿cómo se contiene la violencia cuando unos tipos cívicos, pacíficos, democráticos, quieren tomar un cuartel militar y sustraer el parque de armas de fusiles? La pregunta, ¿qué expresión pacífica puede tener el uso de fusiles de un parque de armas? Que agarran a un general de brigada, un general de nuestra Fuerza Armada Nacional y se le diga que en 30 minutos, si no entrega el parque de armas, si no entrega la brigada, si no entrega el batallón, van a tomarlo de manera cívica y pacífica. ¿Cómo se contiene esa violencia? Yo le pregunto que hagamos una reflexión, que pongamos el corazón en el pecho. ¿Cómo contenemos ese tipo de violencia? Eso que está ocurriendo en los Altos Mirandinos, esta resistencia pacífica que dice que le va a quemar los autobuses a la gente, que los comercios los van a saquear, y que aquí nadie se desmarque, que aquí venga un diputado en la mesa de la unidad y no le dé la cara a esos venezolanos que hoy están secuestrados en los Altos Mirandinos en más de 8 ciudades del país por grupos que cívica y pacíficamente han secuestrado las ciudades. ¿Cómo se contiene? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hace nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana? Yo creo que aquí lo importante es que nos deslastremos de la violencia y generemos las condiciones de paz. Hay un instrumento. Por supuesto, es que aquí nosotros no estamos para proteger sinvergüenzura, Gabriel, porque nuestro historia de vida nos ha hecho siempre defender la justicia. Usted ha tenido conocimiento, y ya vamos a pasar con el resto de los temas de la Asamblea Nacional Constituyente, pero para puntualizar, ¿usted ha tenido conocimiento o ha visto los documentos que se han venido publicando en redes sociales, diputado, de grupos militares, de civiles, que denominan algunos colectivos o grupos paramilitares civiles, que incluso están saliendo armados de instalaciones militares o de cuerpos policiales en algunos estados del país? No, ¿Ha tenido conocimiento de eso? No, fíjate, yo lo que he tenido conocimiento es la sinvergüenza y la irresponsabilidad con la que se ha manejado el tema desde algunos medios de comunicación, si es que se puede llamar así. Aquí, por ejemplo, hay dos contextos. El control del orden público, ya te decía cuáles son los mecanismos y protocolos estándares internacionales para el control de manifestaciones públicas y evitar que ocurran violencia. Porque la función del Estado es resguardar bienes, la función del Estado es resguardar vidas, incluso los mismos manifestantes que tienen derecho cívico y pacíficamente a manifestar y constitucionalmente eso es un derecho. Ahora, los que no tienen derecho a usar la protesta como patente de cosas para que le tumba al gobierno, a eso no tienen derecho. Y dos cosas muy claras, que tienen que ver, por ejemplo, la contención de la violencia. Uno es en materia de orden público y otro en materia de seguridad ciudadana. Cuando unos elementos cívicos y pacíficos usan armamento, armas de fuego para disparar a nuestra Guardia Nacional Bolivariana, para disparar a nuestra Policía Nacional Bolivariana, cuando utilizan prácticamente como bazucas caseras, con metras, para disparar, de eso no hay condena, ¿no? De eso no se dice absolutamente nada, donde muchos elementos le han arrebatado la vida a los muchachos, que bueno, tal vez fueron a manifestar y a protestar porque bueno, están en desacuerdo con el gobierno. Y estos criminales le arrebataron la vida porque usan bazucas caseras que hacen esta manifestación de resistencia pacífica. ¿Cómo se contiene ese tipo de violencia? Evidentemente, tú tienes que generar mecanismos de inteligencia y los funcionarios de inteligencia no pueden ir uniformados. Entonces sacan la foto de los funcionarios de inteligencia que están sin uniforme, son colectivos infiltrados, porque es el mismo cuentico de toda la vida. Aquí cada vez que saquean, que reprimen, que matan, son colectivos infiltrados. Pero cuando se les ponen los ganchos y van presos, entonces no son estudiantes cívicos y pacíficos. La pregunta es, allí se les pusieron los ganchos y están detenidos más de 40 manifestantes, ¿vale? Porque quemaron la tanqueta, estaban saqueando. ¿Y qué salieron a decir? No, es que por favor suelten a esos muchachos. No vale, eso no está bien. Los jóvenes, la juventud irreverente que tiene que ser contestataria de toda la vida, que tiene que seguir protestando y tiene el derecho. Y siempre vamos a estar de acuerdo con eso cuando tiene el derecho de ser irreverente y levantar su voz. Porque podemos estar de acuerdo o no con las razones. Pero los que no tienen derecho, Gabriel, es que sean utilizados por un grupo de irresponsables que están llevando a estos muchachos a la destrucción del país. Y eso no está bien. Eso no está bien. Y que desde todo punto de vista nadie tiene derecho a quitarle la vida a otro. Así es, ¿vale? Tenga o no tenga uniforme, tenga o no tenga armas. Es que eso es importante. Sí, diputado, es que nos quedan pocos minutos y me gustaría, por favor, bueno, que usted también nos explicara cómo fue todo este proceso político de validación del partido Alianza para el Cambio, que ha seguido con el proceso que adelanta el Consejo Nacional Electoral. ¿Pudieron validar? Sí, nosotros logramos, bendito sea Dios, logramos la validación en 3 entidades federales. Yo creo que es importante decirlo. Esta particular dictadura, Gabriel, y tengo que decirlo, no seríamos nosotros si no lo dijéramos, esta particular dictadura le permitió a la Mesa de la Unidad validar sus partidos políticos, incluso lanzar candidatos presidenciales. Incluso los partidos que no valieron también lanzaron candidatos presidenciales. Pero en su comportamiento cívico y democrático, por ejemplo, llevó a que en Táchira, en Mérida, nos suspendieran el proceso cuando los partidos del Polo fuimos a validar.
Nos suspendieron por violencia en 7 municipios del estado de Trujillo. Nos suspendieron por violencia en 3 municipios del área metropolitana. Pero sin embargo, pese a la violencia desatada, desaforada, desesperada de unos sectores que quieren tomar al presidente Nicolás Maduro y 60 días después no lo han logrado, y estoy por ahí, no han logrado derrocar al presidente Nicolás Maduro, ni van a lograr derrocar al presidente Nicolás Maduro, nosotros logramos validar una organización que, repito, es un tributo a la democracia, un tributo a nuestro sistema de partidos, un reconocimiento a nuestro sistema electoral, y este proceso va a permitir, sin duda, como lo permitió en el caso de Alianza para el Cambio, reencontrarnos con la gente. ¿Cuántos militantes validaron a nivel nacional? 30.727 en esta fase, que sin duda alguna, pues repito, tributa en favor de la democracia, tributa en favor, ojalá que todos los partidos nos terminemos de poner de derecho, y una vez que todos los partidos estemos ya derecho y no en desacato como están en la Asamblea Nacional, bueno, evidentemente se convocan los procesos electorales que tienen que convocarse. ¿Hubo acuerdo? ¿Recibieron algún tipo de ayuda, colaboración de otros partidos del Gran Polo Patriótico para la validación? No, de todos los partidos, toda la militancia revolucionaria, de todo aquel, bueno, por supuesto, todo aquel que nos pueda ayudar, bueno, bienvenida sea la ayuda y la colaboración. Como nosotros también de Alianza para el Cambio, una vez validado, vamos a ayudar a las demás fuerzas políticas del Gran Polo Patriótico que se van a validar estas próximas semanas. Antes de despedirnos, recientemente hubo unas declaraciones del abogado constitucionalista Germán Escarrá, donde él consideraba y daba su opinión como integrante de la comisión presidencial que todo lo que discuta la Asamblea Nacional Constituyente luego debe ser sometido a consulta popular y que sea el pueblo venezolano el que decida si aprueba o no lo que decida la Asamblea Nacional Constituyente. Sin embargo, hay algunos voceros políticos del sector oficial que aseguran que eso no está decidido porque la Asamblea Nacional Constituyente, al ser originaria, es quien determinará